Bien, buenas noches, mi nombre es Caroline Méndez y soy estudiante de la carrera de Psicología. Actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de Psicología. Como ya sabes y ya firmaste el consentimiento informado, te recuerdo que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada va a ser utilizada únicamente con fines académicos. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ello. No existen respuestas correctas o incorrectas, aquí lo importante es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Sí, Bien, vamos a iniciar. la primera pregunta es, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Bueno, lo que pienso cuando escucho eso es básicamente robo, que roban mucho, que hay mucha violencia, eh, que hay mucho peligro al andar en las calles a altas horas de la noche, especialmente uno siendo mujer, siente que hay mayor peligro de que te puedan asaltar, te puedan robar, te puedan secuestrar y poner tu vida en riesgo a intentar hacer cosas normales, como es andar caminando, ya sea para ir al trabajo o a la universidad. Bien, ¿podrías contarme alguna experiencia personal o de una persona cercana que haya influido en tu percepción de inseguridad? Sí, te puedo contar una experiencia. Bueno, yo una vez me asaltaron en un bus. Fue en la mañana, creo que fue hace unos 2 o 3 semestres. Y esa experiencia me, me dejó muy preocupada, la verdad, los primeros días después de que sucedió lo ocurrido. Sentía miedo, sentía preocupación de subirme a un bus y pensar que me iban a asaltar otra vez. Y eso fue como por como algunos días, pero conforme pasa el tiempo creo que se va superando. ¿Cómo impactó esa experiencia en tu forma de sentir o pensar acerca de la inseguridad ciudadana? En mi forma de pensar acerca de la inseguridad, bueno, como nunca me había sucedido esto a mí, a partir de esa experiencia le he tomado mayor importancia y entender que esto le puede suceder a cualquier persona, eh, y de tomar más pre, precauciones al momento de coger un transporte público, de caminar por la calle, estar más atenta a cualquier indicio de que pueda suceder algo malo o una persona que esté muy rara o con una actitud sospechosa, estar más atenta a todos esos indicadores de que puede ser una situación de seguridad o de robo. ¿Y qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? La emoción principal es miedo de que me pase de vuelta, obviamente, y también siento ansiedad, angustia de estar todo el tiempo pensando de que no me vaya a suceder algo malo, de llegar bien a mi casa, de que transcurso del recorrido de universidad a escuela, digo, de universidad a casa, esté tranquilo y que no suceda nada malo. Bien, ¿de qué manera crees que las noticias o redes sociales o medios de comunicación influyen en tu percepción de la inseguridad ciudadana? Bueno, yo creo que al ver las noticias de que pasan tantos asaltos, tantos robos, tantas muertes, eso eh, te impacta mucho al momento de realizar tus actividades diarias, ya que tú te pones a pensar en ese sector, sucedió X cosa, tengo miedo de pasar por ahí, ¿qué va a suceder si yo estoy cerca de ese sector? O también cuando hay muchos
muchos robos en los buses, piensas como, estará bien subirme aquí, o sea, llegaré a salvo a mi casa y uno siempre tiene ese sentimiento de miedo de que algo puede suceder y que quiere que no suceda. Bien, ¿crees que hay relatos o experiencias compartidas por familiares, amigos o compañeros de la universidad que hayan influido en tu forma de pensar sobre este tema? Sí, con respecto a compañeros, cuando escucho como que me robaban en el bus o saltaban en el bus, eh, eso me afecta mucho porque yo también viví algo así, obviamente. Y sobre todo, bueno, considero que esta situación pues le puede pasar a cualquiera. Y eso. ¿Consideras que este temor a la inseguridad ha modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? ¿Alguna conducta? Bueno, un hábito yo creo que sí se ha modificado, que antes a mí me gustaba ir con audífonos en el transporte público y bueno, después de que han sucedido muchas cosas, hay más inseguridad, se ven más robos en los buses, yo como que ya no voy, prefiero no escuchar música o pasar todo el recorrido como en silencio, más tranquila, más atenta a cualquier indicio de que pueda suceder en un asalto, un robo o cualquiera de estas situaciones. Bien, Dayana, ¿cómo crees que afecta el temor de la inseguridad en la vida de los jóvenes universitarios? Bueno, yo creo que afecta mucho. Bueno, en mi experiencia personal, cuando es muy de mañana, ocurren más robos porque hay menos personas y al momento de que tú tienes clases tipo 7 de la mañana y hay maestros que toman lista, toman asistencia muy rápido, tipo 7 y 5, 7 y 3, 7 y 10, y es como que yo al menos me demoro como aproximadamente una hora de mi casa a la universidad y no puedo salir tan temprano, ya que es un sector peligroso y tengo que considerar si tener la asistencia ese día o arriesgarme un poco más para poder obtenerla. Bien, y ya para concluir, si tuvieras que describir mediante alguna reflexión o historia, alguna frase, cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías? Bueno, pienso que en la actualidad el temor hacia la inseguridad es muy grave, muy alta. Siento que es un problema de todo el mundo, ya no existe como que poblaciones de que solo le sucedan a un tipo de población, que le puede suceder a todas de distintas clases sociales, o personas que tienen mucho dinero, o personas que tienen dinero de manera moderada. Ya es una cuestión de que nos afecta a todos, la verdad. Bien, Dayana, hemos finalizado la entrevista. Te agradezco sinceramente por tu tiempo, disposición y colaboración. Tus respuestas son muy valiosas para comprender cómo los estudiantes de psicología construyen sus percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. Toda la información que me diste pues será proporcionada y utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación. Muchas gracias. Ya igualmente, muchas gracias a ti. Bien, buenas noches. Mi nombre es Caroline Méndez, soy estudiante de la carrera de psicología y actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de psicología. Como ya sabes, previamente en el consentimiento informado, eh, te recuerdo que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. Y el propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ella. No existen respuestas correctas
o incorrectas. Lo importante aquí es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Listo. Bien, la primera pregunta es, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Eh, el robo. Diariamente siempre estamos con experiencias de robo. Incluso yo hoy día que venía en el transporte presencié un robo en una parada de Metrovía. Entonces, cuando se habla de inseguridad, siempre es como esa imagen de uno estar andando en la calle y de repente sale alguien, te amedranta con un cuchillo, incluso puede ser un arma de fuego para robarte. ¿Qué es lo que mayormente se ve? ¿Por robo o ya en otros casos que sea asesinato, sicariato? Ya que mencionas la experiencia que tuviste hoy, ¿cómo tú describes la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? ¿Cómo la describo? Una situación que ahorita se está saliendo ya de control y siento que eh, como país, bueno, para ser más específicamente ya como ciudad no se está tomando las medidas adecuadas. Es una situación que está aquí en la esquina sucediendo, de pronto aquí a 2 cuadras, en todo lugar, ahora está full la inseguridad y no, o sea, siento que realmente no se está combatiendo esta problemática que estamos viviendo. Sí. ¿Podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana que haya influido en tu percepción de inseguridad? Una persona cercana. O sea, podría aquí mencionar tal vez a mi familia de que siempre están diciéndome de que a tal hora no se puede salir ya. Recuerda siempre mirar a todos lados o esto y el otro. Como que estar pendiente, ¿no? Y eso a uno claramente le hace sentir más miedo, ¿no? Yo soy una persona ahorita súper miedosa cuando va sola en la calle, no me gusta a mí andar sola en la calle, porque estoy siempre siento que vivo en alerta cada que voy en la calle de que, uy, cuidado me roban, uy, cuidado esto. Entonces, ajá, y más por también, o sea, porque uno mismo ve la situación y también por cómo lo describen los familiares, ¿no? ¿Cómo impactó esta experiencia que me estás contando en tu forma de sentir o pensar acerca de la inseguridad ciudadana? La experiencia del robo que comenté antes, o lo de mi La, familia. la de tu familiar. Ya, o sea, como te decía, es como que yo siento que cuando cada que salgo sola estoy insegura o estoy desprotegida. Entonces, por eso no me gusta. Siento que me he vuelto una persona muy prohibida y que, o sea, siento que para ya, yo tengo 20 años y para tener 20 años siento que no conozco mucho de las calles, o sea, no sé cómo manejarme bastante en ese sentido de como cuando dicen que una persona tiene calle y sabe más o menos cómo protegerse, ¿no? Cómo ir, por dónde no tomar, por dónde sí tomar. Entonces, esa parte como que me falta a mí porque a mí me da miedo y realmente preferiría evitarme vivir la experiencia de algún robo. Entiendo. ¿Y qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? Mucha ansiedad, la verdad. Y es como que ya se vuelve demasiado problema porque es como cosa del día a día, no es como que hoy día nomás que salgo siento ansiedad y ya. Es como cosa del día a día de mañana tengo que salir, ojalá no me pase nada, ojalá todo vaya bien, con la bendición de Dios. Entonces, es más esa ansiedad. Bien, ¿tú de qué manera crees que las noticias, redes sociales o medios de comunicación influyen en tu percepción de la inseguridad ciudadana? A ver, es que puede ser positivamente porque a uno lo mantienen informado, ¿no? Siempre es bueno estar informado de cómo está la situación actual del país, pero también es como también de que ver todo lo que pasa también me genera angustia, o también frustración de ver cómo mi ciudad, mi país está poco a poco como que derrumbándose,
cada vez más perdidos, no sé, de saber qué futuro nos espera a nosotros los ciudadanos aquí en este país. Bien, ¿crees que alguna experiencia compartida por algún familiar, amigo o compañero de la universidad ha influido en tu forma de pensar sobre este tema de la inseguridad ciudadana? Mm, puede ser, yo tengo varios compañeros que han tenido desafortunadamente que vivir esta experiencia del robo y sobre todo en buses. Ya, tal vez no les han robado directamente a ellos, pero sí lo han presenciado. Y es como, siento que ha influido de manera que yo prefiero no tomar buses. O sea, de los medios de transporte que hay públicos, prefiero mayormente irme en Metrovía, aunque incluso ahí tampoco se está seguro. Como te decía antes, presencié un robo, pero mayormente siento que en esa parte, ¿no? Porque a todos mis amigos les ha pasado, o bueno, a la mayoría, el robo en buses, ¿ya? Y siempre también he conocido como ciertos puntos o zonas de la ciudad donde pasan los buses y donde siempre me dicen, "Ah, cuidado que ahí roban, estate pilas que ahí se suben y ahí te roban". Entonces, por esos motivos como que creo que ha tenido influencia en de que a mí no me gusta para nada estar en o pagar pasaje para bus. No me gusta. Ya que mencionas esto de que a estas experiencias pues ya no sientes tan segura ir a coger un bus, ¿consideras que este temor a la inseguridad haya modificado alguna otra conducta o hábito o decisión de tu vida cotidiana? Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque Sí, se cortó. me mencionabas que a las experiencias que te han contado, pues no te sientes tan segura yéndote en bus, prefieres la metrovía, aunque tampoco no hay tanta seguridad. Te decía que si consideras que el temor a la inseguridad haya modificado alguna otra conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana. Sí, puede ser. O sea, de por sí ya ando muy alerta en las calles y es como estar pendiente de aquí, tengo que fijarme ver que nadie me esté siguiendo, sobre todo. Ya, o sea, como que me ha hecho una persona muy, muy miedosa. Y en otra conducta tal vez puede ser una conducta tal vez muy obsesiva, como de mirar si esto está bien o llevo algo con lo que yo me pueda proteger. También de que a cada rato revisar si lo tengo a la mano, cosas así, como que puede ser llegar a ser alguna conducta obsesiva. Entiendo. Dagna, ¿cómo crees que afecta el temor de la inseguridad ciudadana que estábamos hablando en la vida de los jóvenes universitarios? Yo creo que afecta mucho porque en sí el universitario tiene bastante estrés por la vida académica en sí y es como un estrés añadido a la carga que ya tiene. No es simplemente el hecho de ir a la universidad, sino también de ir a la universidad, pero ir sano, o sea, llegar sano y que no te haya pasado nada. Incluso muchas veces pasa que tenemos que llevar dispositivos, ¿no? Celulares, laptops, y es este recordatorio constante de, uy, tengo que guardarme esto, cuidado me vayan a robar y siento que es una preocupación más añadida a la vida del estudiante, es como bastante estrés. Y sí, podría decir eso. Y yo tenía experiencia, bueno, me han contado experiencias así de justamente traje mi laptop y me robaron. Entonces, es feo, ¿no? Y como persona se debe sentir horrible que teniendo tus cosas justamente ese día se van a robar. Sí, tienes toda la razón. Dagna, si tuvieras que describir mediante alguna reflexión, alguna frase, cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, si tuvieras que describir mediante alguna reflexión, alguna frase, cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías?
Yo diría que es el pan del día a día aquí, sobre todo aquí en Guayaquil, la cosa está peligrosa, es como este, la persona se prepara o siempre está con ese sentido de que salgo a la calle y tengo que estar pendiente, porque aquí es el pan del día a día y en donde en cada esquina que uno va se cruza con personas que parecen sospechosas o incluso presencian robos por ahí mismo, si es que tienen la suerte de que no sea esa persona misma la que la roba. Pero diría que sí, es el pan del día a día aquí, la preocupación del guayaquileño o bueno, a nivel nacional del ecuatoriano, no de esta inseguridad que vivimos. Bien, Dagna, hemos finalizado la entrevista. Te agradezco sinceramente por tu tiempo, la disposición y colaboración. Tus respuestas son muy valiosas para comprender cómo los estudiantes de psicología pues construyen estas percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. La información proporcionada pues será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación. Muchas gracias por tu participación. Listo, gracias a ti. Bien, buenas noches. Mi nombre es Caroline Méndez y soy estudiante de la carrera de Psicología. Actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de Psicología. Como ya vimos previamente en el consentimiento informado que firmaste, te recuerdo que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado en ella. No existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Ok. Ya. No, no tengo ninguna duda. La primera pregunta es, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Se me viene a la mente muertes, robos, femicidios, secuestros, torturas, todo eso. Bien, ¿cómo describirías la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? En mi entorno. Creo que sí está bastante peligroso. De hecho, hace una semana me robaron el teléfono. Y creo que sí está bastante peligroso. La verdad que yo no veo muchas noticias, pero en general creo que todos los ecuatorianos estamos, o al menos en Guayaquil, vivimos con miedo de que nos pase algo, suena que llega una moto y estamos con miedo de que nos vengan a atracar o nos vengan a hacer algo. O no solo eso, sino que tenemos miedo de estar en un lugar incorrecto y que hagan un sicariato y por una bala perdida o por equivocarse de persona uno salga herido o muerto. Entonces no creo que esté para nada bien la seguridad. Bien, ya que me comentaste la experiencia de robo que tuviste, ¿esta experiencia crees que haya influido en tu percepción de inseguridad? Sí, o sea, yo creo que ya la consideraba mala de por sí. Solo cambió el hecho de que me sienta insegura más en los buses. Estaba bastante confiada, no tenía problema con ir sola y acompañar a nadie, porque nunca había pasado nada. Realmente lo percibía como algo seguro, que si se subían era solo para vender y que pues este tipo de situaciones casi no pasaban, pero o al menos ahora en los buses sí tengo mucha más cautela. Bien, ¿qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? De un delito, pues bastante ansiedad, miedo, desesperanza, impotencia por no poder hacer nada, porque el presidente no haga nada, porque nadie haga nada por mejorar el Ecuador. Bien, Ashley, ¿de qué manera las noticias, redes sociales o medios de comunicación a los que estés más cercanos, ¿no? influyen en tu percepción de la inseguridad ciudadana? Pues es principalmente la fuente de donde obtengo información. Realmente
Creo que ninguna otra fuente sacó esa información de la inseguridad ciudadana, más allá de comentarios también de compañeros. Creo que sí influye bastante, porque ver ese tipo de videos en donde realizan esos atracos o en donde simplemente disparan a alguien a sangre fría, pues obviamente impactan mucho. Bien, Ashley. ¿Qué relatos o experiencias compartidas por familiares o amigos o compañeros de la universidad crees que hayan influido en tu forma de pensar sobre este tema de la inseguridad ciudadana? Mm, realmente ahorita en la mente no se me viene ninguno, la verdad que ninguno, si te soy sincera. Sí he escuchado experiencias de robo, pero más allá de eso no. Y cosas como el robo a mano armada, pues sí me impactan, pero no tanto como las cosas que veo en las noticias. Entiendo. ¿Consideras que el temor a la inseguridad ha modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? Supongo que sí, a vivir con miedo. Realmente no recuerdo cómo era anteriormente. Supongo que antes era mucho más seguro que ahora. Y uno no estaba tan asustado de salir solo o de salir en las noches o de simplemente irte a una fiesta de tu familia en la noche, estar afuera. Creo que ahora da mucho más miedo eso por esta cuestión de los sicariatos. Entiendo. ¿Cómo crees que afecta el temor a la inseguridad en la vida de los jóvenes universitarios? Eh, Creo que bastante, pero lastimosamente por distintas situaciones y condiciones, realmente no hay mucho que podamos hacer. Si te pasó una experiencia de robo a mano armada porque te fuiste en bus, pues no puedes hacer mucho más porque te toca ir en bus. Entonces, sí afecta más que nada el lado emocional, pero a veces no hay gran cosa que uno pueda hacer. Bien, si tuvieras que describir mediante alguna reflexión, alguna frase, cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías? Una frase. mm, Se vive con miedo. Creo que sería solo eso. Bien, Ashley, hemos finalizado la entrevista. Te agradezco sinceramente por tu tiempo, disposición y colaboración. Tus respuestas son muy valiosas para comprender cómo los estudiantes de psicología construyen sus percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. La información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación y muchísimas gracias por tu participación. Ok, muchas gracias por tomarme en cuenta. Bien, buenas noches, mi nombre es Caroline Méndez y soy estudiante de la carrera de Psicología. Actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de Psicología. Bien, como ya previamente habías firmado el consentimiento, te recuerdo que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada será utilizada únicamente para fines académicos. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social pues asociado a ello. Aquí no existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Listo. Ya, la primera pregunta. Cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Bueno, diría que robos, robos y sicariatos. Bien, ¿cómo describirías la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? Bueno, diría que la inseguridad está en incremento. Se puede evidenciar claramente cómo las personas, y en mi caso, en mi percepción,
que sí hay un alto índice de inseguridad cuando uno sale o así sea que no esté en nada, igualmente es víctima, puede ser víctima de algún robo o de presenciar algún tipo de acción violenta. ¿Podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana que haya influido en tu percepción de inseguridad? Bueno, yo tuve experiencias personales. Una vez cuando iba camino a la universidad, en la tarde, como a las 12 por ahí, en el bus donde yo viajaba, se subieron a robar y me tocó esconder el celular al ladito de donde yo estaba, ya como un espacio, una abertura, y ahí guardé el celular para que, o sea, me revisaron, sí, pero no se llevaron como quien dice lo que era más importante en ese momento. Y sí, yo por eso puedo decir que sí estamos en altos índices de delincuencia también, más que nada. Bien, ¿y cómo impactó esta experiencia en tu forma de sentir o pensar acerca de la inseguridad ciudadana? Bueno, impactó significativamente y de manera negativa, porque siempre que salgo, salgo en estado de alerta. No puedo viajar tranquila porque igualmente tengo que estar alerta de que si se sube alguien como que sospechoso o alguien así que pueda tener como que esos indicios y que puede robar en cualquier momento. ¿Qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? Miedo, eh, incertidumbre de saber si va a pasar o no va a pasar, estrés y coraje también, enojo. Bien, ¿de qué manera tú crees que las noticias, las redes sociales o medios de comunicación influyen también en tu percepción de la inseguridad ciudadana? Bueno, yo considero que influyen también de manera significativa en la población, porque, bueno, la gran mayoría de las personas o bien están en la TV o están en redes sociales y constantemente las páginas amarillistas o de farándula o de noticias suben hechos violentos, que robos, que altercados, cosas así. Y entonces, esto sí genera que la población tenga como que ese nivel de incertidumbre y de miedo a su vez de salir o cualquier cosa de sus actividades normales. ¿Crees que algunas experiencias compartidas por algún familiar, amigo o compañero de la universidad han influido en tu forma de pensar sobre este tema de la inseguridad ciudadana? Sí, sí influyen de manera también significativa y no, o sea, no al extremo, pero sí influyen sus experiencias de lo acontecido en mi pensamiento. ¿Consideras que el temor a la inseguridad ciudadana ha modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? Eh, un poco, un poco, considero que un poco, no al extremo, pero un poco. ¿Me podrías decir en cuáles? Por ejemplo, ya no salgo como antes por miedo. Antes yo era bien, como le llaman vulgarmente, una expresión coloquial, bien callejera, bien pata caliente. Y ahorita ya no, pues. Antes yo salía hasta altas horas de la noche por mi sector y todo, pero ya no. Ya eso ya queda descartado, un rotundo no. Bien, Inseguridad, claro ¿cómo, está. cómo crees que afecta el temor a la inseguridad en la vida de los jóvenes universitarios? Mucho más que nada para los estudiantes que están en las jornadas nocturnas, que tienen que exponerse a que puedan ser víctimas de violencia, de robos y tantas cosas, ¿no? Pues que se ve hoy en día. Bien, y ya para ir finalizando, si tuvieras que describir mediante una reflexión o una frase cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías? Bueno, pues yo diría que ya no se vive, se sobrevive. Esa es la palabra correcta. Ya no se vive, se sobrevive. Todos los días hay nuevas cosas que pueden acontecer y uno ahí es como que
Se queda como que, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Bien, gracias, Yoaska. Hemos finalizado la entrevista. Te agradezco por tu tiempo, disposición y colaboración. Tus respuestas son muy valiosas para comprender cómo los estudiantes de psicología pues construyen sus percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. La información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación. Así que muchas gracias por tu participación. Gracias a Bien. ti. Buenas tardes, mi nombre es Caroline Méndez y soy estudiante de la carrera de Psicología. Actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de Psicología. Como ya sabes, previamente en el consentimiento informado, te vuelvo a recordar que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ella. No existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Bien, como primera pregunta tenemos, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Hola, buenos días. Eh, ¿Qué ideas se me vienen a la mente cuando escucho la palabra inseguridad? Sí. De pronto se me viene a la mente un robo. Bueno, no, la verdad es que he llegado al punto de que cuando se habla de inseguridad ya no solo pienso en el robo, sino que pienso en algo como más extremo, como en un sicariato o una masacre. Creo que ya mi mente como que se va a lo extremadamente peligroso. Bien. Entonces es, ¿Cómo describirías la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? la describo como una sensación intensa que genera emociones negativas, miedo, ansiedad extrema, incertidumbre, tristeza, enojo, incluso impotencia. Yo considero que ahora los ciudadanos, a las personas nos sentimos inseguras, no solamente por hechos que nos han pasado, sino también por todo lo que está pasando en la actualidad, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional y también por lo que nos podría pasar. O sea, creo que más nos centramos en el futuro o a evitar hacer ciertas cosas por miedo a que nos pase algo. Entiendo. ¿Podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana que haya influido en tu percepción de inseguridad? Personal, por ahora no recuerdo, pero yo creo que algo que definitivamente me marcó fue cuando a mi mamá la extorsionaron. Eh, bueno, la extorsionaron y tuvo intentos de asesinato, entonces eso hizo que yo ya no solo pensaba, yo antes pensaba que esto de las extorsiones le pasaban a personas que tenían emprendimientos grandes, a personas que tenían buenos cargos en el sector público, ¿me entiendes? Siento que ahora es algo que le puede pasar a cualquier persona, incluso a personas de bajos recursos. Entonces, impactó mucho, incluso hizo que yo ya ni siquiera me acerque al negocio de ella o algo por el estilo. ¿Cómo crees que esta experiencia que me acabas de contar impactó en tu forma de sentir o pensar acerca de la inseguridad ciudadana? Mm, yo ahora, bueno, como te dije, eh, impactó de manera de que yo ya no quiera estar expuesta al entorno. ¿Tiene que ver con lo que me estás preguntando? Sí. Ok, yo evito, por ejemplo, salir de noche. Bueno, las cosas pueden pasar en el día o en la noche, pero sí evito hacer ciertas actividades, sobre todo donde yo sé que puede haber aglomeración. Y ahora no solamente
pienso por ejemplo, en las cosas que pasan en el día a día, sino que también me pienso en qué está haciendo el Estado, qué está haciendo el presidente ante toda la inseguridad que está pasando. Yo creo que siento mucha impotencia porque yo a veces digo, con tantas cosas que salen en la noticia, ¿cómo el Estado puede estar con los brazos cruzados? O quizás todo lo que está pasando en nuestro país sea totalmente incontrolable. No entiendo. He llegado a impactar de manera que todas las noches me pongo a pensar qué deberíamos hacer los ciudadanos o qué debería hacer el Estado para reducir los niveles de inseguridad. Bien. ¿Qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? Las emociones que te mencioné anteriormente, siento sobre todo miedo y ansiedad. Y yo creo que ya, ya llegué a ese punto donde esas emociones influyen también en mi cuerpo. O sea, ya me llega a doler la barriga o me duele la cabeza cuando todos hablan de hechos de hechos relacionados a la inseguridad. Entonces sí, sí, hay días en los que incluso me llego a sentir nerviosa todo el día. O sea, no me ha pasado nada a mí, pero alguien me cuenta sobre eso y me empiezo a sentir súper nerviosa. Incluso las manos me tiemblan de los nervios. Entiendo. ¿De qué manera tú crees que las noticias, las redes sociales o medios de comunicación influyen en tu percepción acerca de la inseguridad ciudadana? Interesante la pregunta. A ver, los medios de comunicación, desde que yo tengo memoria, la verdad es que desde que pasó, no tiene mucho que ver con la inseguridad, pero desde que pasó lo del terremoto del 16 de abril, yo en la actualidad evito ver noticias, porque considero que hoy en día en las noticias como que ya no hay muchas secciones de entretenimiento. Antes habían secciones muy chéveres, pero ahora solo se enfocan en, en, en cosas negativas, en robos, en narcotráfico, en todo eso. Entonces, yo reconozco que influye mucho en mi estado emocional, demasiado. Entonces, evito ver noticias, pero a veces estoy en redes sociales y igual me salen noticias. Entonces, es algo totalmente inevitable. Bien. Eh, ¿Qué relatos o experiencias compartidas por familiares, amigos o compañeros de la universidad han influido en en tu forma de pensar sobre este tema de la inseguridad ciudadana? Bueno, los relatos de las personas que me rodean influyen de manera en que yo pienso que todos los días, en cada minuto, en cada segundo, hay alguien en nuestro país que está siendo víctimas de la violencia, de las bandas de narcotráfico, de las pandillas. O sea, ya es algo de que nadie se salva ya. Y también considero que yo, bueno, y todo el mundo ha llegado a normalizar la inseguridad. O sea, ya no es que las personas eh, exigimos al Estado que tome acciones, ya no se trata de que, bueno, eso, ya no queremos un cambio, sino que ya adoptamos la inseguridad en nuestra rutina, de manera de que prevenimos, aunque la violencia de cierta manera no se puede prevenir, prevenimos evitando salir, evitando de pronto eh, hacer contenido en redes sociales sobre emprendimientos. Entonces, ya la hemos adoptado, la hemos normalizado. ¿Consideras que este temor a la inseguridad ha modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? Sí, 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 como yo te mencioné con anterioridad, el relato que te conté sobre mi mamá influyó de manera de que
eh, se me dificulta mucho salir a divertirme, entonces evito estar en fiestas, evito salir a comer, evito salir de noche, evito muchas cosas relacionadas a socializar. También creo que tanto a mí como a muchas personas han hecho que tengan que emigrar a otras ciudades, en mi caso a otra ciudad y en el caso de otras personas a otros países para, eh, para buscar como que otra vida, por decirlo así. También, ¿qué más? ¿De qué otra manera ha influido? Por ejemplo, en la actualidad estoy más o menos eligiendo en qué área voy a estar en las prácticas. Entonces, por ahí medio se compartió un documento donde habían las supuestas plazas y yo literalmente tuve que investigar cada plaza para ver en qué zona estaba y según eso elegir elegir la plaza. O sea, ya no solamente me puse a pensar en qué lugar me puede enseñar mejor, qué lugar me gusta más, sino qué lugar puede estar más seguro, por decirlo así. Ya que mencionas el tema de las plazas para el lugar de prácticas, ¿cómo crees que afecta este temor a la inseguridad en la vida de los jóvenes universitarios? Eso, creo que muchos jóvenes hoy en día eh, evitan estar expuestos en lugares donde saben que van a estar rodeados de muchas personas. Otros jóvenes, en cambio, han buscado la forma de no usar el transporte público, de pronto pagarle a algún amigo la gasolina para que lo lleve a su casa. Otros, qué sé yo, han tenido que buscar un departamento cerca de la universidad donde están. O sea, ha afectado de distintas formas. Creo que ha hecho que los jóvenes cambien totalmente sus vidas, incluso sus metas, porque creo que al menos yo y bueno, hay muchos jóvenes aman a su país y quieren desarrollarse aquí, quieren darle todo el conocimiento que han aprendido a su país, a los ciudadanos en general. Entonces, muchos jóvenes hoy en día ya no quieren estar en el país, quieren salir, quieren desarrollarse en otros lados. Entonces, estamos haciendo que las mentes brillantes quieran irse a otro lado en vez de quedarse aquí. Sí. Bueno, Génesis, para ir terminando la entrevista, si tuvieras que describir mediante una reflexión o historia o frase cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías? Mm, Bueno, solo te puedo decir que la inseguridad actualmente es como un obstáculo o un factor que, o como un factor mediador en el desarrollo de las personas, de la familia y de las instituciones, nada más. Bien, Génesis, de verdad que muchas gracias. Ya hemos finalizado la entrevista. Te agradezco sinceramente por tu tiempo, la disposición y la colaboración. Tus respuestas son muy valiosas para poder comprender cómo los estudiantes de psicología pues, construyen estas percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿no? La información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación, así que muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, mi nombre es Caroline Méndez y soy estudiante de la carrera de psicología. Actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de psicología. Como ya sabes, previamente en el consentimiento informado, te mencioné que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. Como tal, el propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ella. Aquí no existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es conocer tu punto de vista y la experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Bien. La primera pregunta es,
Cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Bueno, lo principal que se me viene a la mente es la situación actual del país, la delincuencia, los robos, los asesinatos, incluso las vacunas que están pasando actualmente. Bien, ¿cómo podrías describir la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? La escribiría como muy problemática. Actualmente, en el sector donde yo vivo, suelen haber muchas balaceras entre peleas de ambas bandas, porque para donde es mi casa, para el fondo, hay una banda y la banda que es del lado del frente normalmente suele meterse acá y suelen haber pleitos. Y yo un poco, yo para salir todas las mañanas para la universidad tengo que caminar hasta la principal y a veces es un poco peligroso porque son 5 de la mañana, sigo por en las calles y hay más peligros, bueno, hay más probabilidades que pueda surgir un robo. Entiendo. ¿Y podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana tuya que haya influido en tu percepción, de inseguridad? Yo sí he tenido varios intentos de robo, más en los buses. Normalmente hay algunas líneas de buses que ya están vacunadas, como las 98, en las cuales pues se pueden sobre robar y los choferes no pueden hacer nada, están fichadas, están con vacunas. Pero las líneas donde yo voy varias veces bueno, las primeras se han intentado sobre robar y por suerte los pasajeros no la han dejado subir. En otra, viniendo para mi casa, si se subieron a robar, le robaron a varias personas. Por suerte no salí yo implicado en eso, sino que como abrieron la puerta del bus, las personas bajaron de golpe, los ladrones se bajaron a robarle a los que se bajaron. Entonces, y ya después también habían subido a robarle al chofer, pero solo le robaron las monedas a él y no a los pasajeros. Bien, Michelle, ¿cómo impactó esta experiencia que me estás contando en tu forma de sentir o pensar cuando hablamos de inseguridad ciudadana? Esto me ha influido bastante en el momento, en el día a día. La verdad, me hace desconfiar demasiado de las personas, de cualquier tipo de persona con la que pueda ir estando en el bus. Y hace que uno tenga más prejuicios acerca de cómo se ve una persona, cómo se viste, incluso cómo actúa, porque asocia el comportamiento de aquellos que se suben a robar con alguien que tal vez no tenga la misma costumbre de esa persona, no sea alguien de mala gana, pero se vista similar. Entonces hace que uno vaya con esa preocupación estando en el bus, que anda con cuidado y que siempre esté alerta a cualquier tipo de situación. ¿Podrías decirme qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? Siento más miedo y preocupación. Soy alguien que no le gusta mucho la violencia y a pesar de que digan que en tres situaciones para defenderse, al momento en que va a llegar a esa situación, suelo como que me he paralizado un poco, entonces siento esa sensación de miedo y más ansiedad. Bien. ¿De qué manera las noticias, redes sociales o medios de comunicación influyen en la percepción que tienes acerca de la inseguridad ciudadana? Bueno, influyen más negativamente, porque cada vez que abro las redes sociales o veo noticias acerca de los asesinatos, las muertes, incluso las desapariciones que han ocurrido últimamente, me hacen pensar que a cualquier lado que vaya no voy a estar seguro. O sea, literalmente, si tal vez salí un día y regreso a mi casa, fue con suerte y fe de que llegué bien de mi casa, porque tal vez otra persona ya se haya regresado a ella. Entonces uno siempre anda con ese pensar de que tal qué pasaría si yo salgo de mi casa y no vuelvo el mismo día. Entonces siempre tengo que andar con cuidado acerca de eso. Entiendo. Eh, ¿Alguna experiencia compartida por familiares, amigos o algún compañero de la universidad han influido en tu forma de pensar sobre este tema de la inseguridad ciudadana? Dado, yo tengo un familiar, un primo, que sufrió un altercado donde fue amedrentado por miembros de la banda del fondo.
Entonces, yo me enteré de eso en la mañana cuando vine para la universidad y mi madre había ido con él al hospital porque le habían golpeado, le habían roto un brazo. Y también me sigue haciendo pensar negativamente de cómo estas bandas siguen causándonos más inseguridad y más preocupación a nosotros, la verdad. Ya que mencionas esta experiencia, ¿consideras que el temor de a la inseguridad ciudadana ha modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? Sí, me he pensado demasiado más hasta el momento de salir. Yo antes, cuando no había tanta inseguridad, podía salir tranquilamente con, puede ser, los audífonos puestos, celular en el bolsillo, incluso como más tipo joyería, como es mi costumbre. Sin embargo, cuando sé que voy a un lugar en donde las cosas pueden estar más peligrosas que en mi propio barrio, solo tener que guardarme, esconderme bien el celular, a veces quitarme los anillos, guardar los audífonos, incluso no llevarlos. Incluso también en mi forma de vestir. Hay veces en las que las personas, los ladrones ven su forma de vestir y te asocian con, este man tiene plata, vamos a robarle, y hace que uno tenga que vestirse más simplemente para que no ocurran eso. Bien, ¿y tú crees, o bueno, cómo crees que afecta este temor a la inseguridad en la vida de jóvenes universitarios? Podría causarles demasiada preocupación a los jóvenes universitarios. Conozco unos compañeros que han sufrido robos fuera de su casa, incluso estando fuera de su casa o llegando para acá a la universidad. Tengo un amigo que yendo para la universidad, la misma línea que mencioné antes, la 98, le robaron y a la final llegó a la universidad sin celular y sin dinero. Entonces, esa preocupación de incluso aquellos que tenemos las credenciales, pueden que nos roben las mochilas, se nos roben nuestros documentos y luego cómo tenemos para entrar a la universidad, nos tocaría quedarnos afuera. Entonces, esa preocupación puede llegarnos a afectar bastante, incluso al rendimiento académico. Así es. Si pudieras describir mediante una reflexión, alguna frase, cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías? Yo diría que hay que cuidarnos mucho. Eh, la situación no es algo que se pueda resolver así de la noche a la mañana. Hay que tener tiempo y esfuerzo y más por parte de las autoridades, que son las que deberían mantener nuestra seguridad. Y hay veces en las que siempre en las noticias sale, se está trabajando en esto, se están atrapando a miembros de la banda, líderes de la banda, pero aún así en zonas mediáticas como es donde yo vivo, en Tren Puerto, en otros parques como el Guasmo, el Suburbio, se siguen habiendo delincuencia, robos, hay asesinatos y desapariciones. Entonces, a la final, ¿qué nos queda a nosotros que somos simples ciudadanos si el propio gobierno no nos está apoyando, no nos está defendiendo, no nos mantiene seguros? Entonces, al final, lo que nos toca a nosotros es cuidarnos, estar siempre con cuidado y mayormente siempre tener una red de apoyo. Así es. Michelle, hemos finalizado la entrevista. Te agradezco por tu tiempo y la disposición y colaboración. Tus respuestas han sido muy valiosas para comprender cómo los estudiantes de psicología pues construyen sus percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. La información proporcionada pues será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación, así que muchas gracias por tu participación. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Caroline Méndez, soy estudiante de la carrera de Psicología y actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de Psicología. Como ya sabes, previamente en el consentimiento informado. Te recuerdo que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. Asimismo, sus respuestas serán tratadas de manera confidencial y anónima. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ella. No existen respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista.
No, la verdad que no tengo. Bien, como primera pregunta tenemos, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Bu- Bueno, a mí se me viene a la mente lo que es eh, lo que es el proceso de cuando uno va al bus para ir camino a algún lugar. Se me ocurre cuando están robando, cosas así. Bien, ¿cómo describirías la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? La verdad es que la percibo muy alta, la inseguridad la percibo muy alta porque, por ejemplo, he estado, tengo que salir a algún lugar, me entero que ha pasado una tragedia muy cerca de donde vivo. Y lo mismo, cuando voy a otro lugar, también me comentan que ha pasado lo mismo o situaciones similares, pero todo tiene que ver casi con la violencia, la inseguridad. ¿Podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana que haya influido en tu percepción de inseguridad? ¿Cómo hay influido? O sea, que influya en cómo tú ves la inseguridad ciudadana actualmente. Algo que te hayan contado o que te haya sucedido a ti. Estaba yendo para la universidad. Y bueno, estaba viniendo de la universidad para mi casa y, y subió un hombre con un cuchillo y también venía también estaba confabulado, sería, con otra chica que también le robó a una señora un reloj y ella le iba a robar al señor del bus, al conductor, al señor del bus. Pero no sé, como que el otro dijo, no, no, ya vamos pero sí pude observar que tenía un cuchillo muy grande, lo cual me asusté mucho. Nunca me había pasado eso, nunca. ¿Cómo impactó la experiencia que me estás contando en tu forma de sentir o pensar cuando te hablan de inseguridad ciudadana? Bueno, yo ya sabía que la inseguridad en todo el país estaba muy alta, la verdad es que sí, yo ya lo sabía, pero una cosa es saber y otra cosa es experimentar ese suceso que sí me dejó con un mal sabor de boca porque yo, digamos, yo los miércoles tengo de 7 a 9 con la clase de metodología y de ahí yo ya me voy a mi casa. Entonces, mi primo, que sale como a las 11 yo le decía, amiguito, después de todo lo que sucedió, yo te voy a esperar y nos vamos juntos. Y así fue, tipo, durante un buen tiempo nos fuimos juntos hasta que ya de ley tuve que ir sola y la verdad es que elegí otra línea porque elegí siempre la que me deja en la puerta de mi casa, así que elegí otra línea que me deja un poquito más allá, pero tengo que caminar, pero dije, bueno, no importa porque me da mucho miedo, pero ahorita he podido estar de nuevo en esa línea y no me ha pasado nada por el momento y espero que sea así. Entiendo. ¿Qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? Emociones, mucho miedo, ansiedad, tristeza porque no puedo creer que el país siga así, porque el país tiene muchas cosas buenas y que esto sea lo que nos represente, por así decirlo, es muy feo. Y el saber que no puedes tener esa seguridad de que, ay, está todo bien, de decir, bueno, está todo bien. No puedes porque sabes que puede y está más cerca y aunque diga tal vez la estadística que no o que diga que sí, está más cerca de que suceda algo malo. Entonces siento todo eso, tristeza, mucho miedo, mucha ansiedad. Entiendo, Carla. ¿De qué manera las noticias o redes sociales o medios de comunicación influyen en la percepción que tú tienes cuando se habla de inseguridad ciudadana? Bueno, siento que las noticias últimamente, en lo que son parte de la televisión nacional, no dicen mucho ni de lo internacional ni de lo nacional. Entonces siento que tengo como también un mal sabor de boca ahí porque a veces entiendo que hay muchas cosas que van a querer decir, pero hay cosas que no.
Últimamente como que parece que sí quieren decir algunas cosas, pero siento que igual no puedo dar del todo hecho de que lo van a hacer siempre. Sí. Bueno, ¿y crees que algún relato o alguna experiencia compartida por algún familiar, amigo o compañero de la universidad han también influido en tu forma de pensar cuando se habla de inseguridad ciudadana? Siento que sí, porque por ejemplo mi tía a veces cuando va al centro ha tenido estas situaciones de que está en el bus, pero lo bueno es que ella no lleva nada. Y ella dice, no, yo no llevo nada porque para que no me hagan nada. Pero aún así yo siento que igual es como que me da mucho miedo porque muchas veces si tú no tienes nada, se enojan por eso y va, y tu vida es lo que es la consecuencia de eso. Entonces, siento que tengo como una perspectiva de que puede que siempre pase algo malo en lo que son los buses o algo por el estilo, por todo lo que está sucediendo en el país, la verdad. Ya que mencionas lo de tu tía que ella dice que no lleva nada cuando se sube a algún bus, ¿tú consideras que este Ujú. temor a la inseguridad, en tu caso, haya modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? Bueno, yo antes, desde no, de cuarto a quinto, yo llevaba el celular y lo que es la maleta. Después de lo que me sucedió en este semestre, yo llevo de nuevo el celular en lo que es mis partes, tipo por la cintura, y como a veces llevo chaleco, no se ve. Entonces, por eso, siento que ese es el hábito que he hecho. Antes sí tenía ese miedo porque salían más noticias de que está pasando esto en los buses, y lo hacía. Dejé de hacerlo por un buen tiempo porque como que me confié, ya que no me había pasado nada. Entonces dejé de hacerlo por ese buen tiempo, pero ya en este semestre volví a hacerlo, la verdad. Eh, ¿Cómo crees que afecta todo este temor a la inseguridad en la vida de jóvenes universitarios? La verdad es que creo que afecta en el nivel de ansiedad. Una profesora en séptimo, porque estoy en séptimo, nos comentó que el cortisol demora mucho tiempo en salir de nuestro cuerpo, casi 36 horas. Entonces yo dije, imagínense las personas que vienen así, aterradas, de que algo les pase en el bus, malas clases, que pueden que tengan ansiedad por algún otro motivo, y eso ha de generar mucho malestar, tanto físico como mental. Entonces siento que esa sería la consecuencia de todo el estrés. Y ya para ir finalizando, si tuvieras que describir mediante alguna reflexión, historia o frase cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué podrías decirme? Siento que siempre va a haber muchas percepciones, porque siempre va a haber unas personas que estemos muy asustadas y otras personas que ya lo tomen como el día a día y ya se hayan sabido adaptar muy bien. Entonces siento que hay muchas percepciones ahí, porque yo, por ejemplo, sería que me asusto y me quedo congelada, en shock. Personas que saben, ya están acostumbradas a esas situaciones, que ya saben cómo lidiar, ya están adaptadas y buscan la manera, de alguna manera, como que intentar aceptar ese hecho. Bien, Carla, hemos finalizado la entrevista. Te agradezco por tu tiempo, tu disposición y colaboración. Tus respuestas son de mucha ayuda para poder comprender cómo los estudiantes de psicología pues construyen estas percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. Toda la información que me has proporcionado será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación, así que muchas gracias por tu participación. Mi nombre es Caroline Méndez, soy estudiante de la carrera de psicología y actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de psicología. Como ya sabes previamente en el consentimiento informado, te recuerdo que tu participación es voluntaria y que toda la información proporcionada será utilizada únicamente con fines académicos. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ella.
Aquí no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. No, no tengo ninguna duda. Bien, como primera pregunta tenemos, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Bueno, al escuchar inseguridad, pues se me viene mucho el término miedo, ansiedad también, imágenes, no sé, de robo o algún asesinato ahí de la nada, mientras uno va pasando por la calle, porque sí ha pasado. Entonces eso se me viene. Bien, ¿podrías describir la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? Bueno, ahorita como que se ha calmado un poco las cosas. Pero antes cuando salieron esto de las bandas, el año pasado, principios de año, sí, sí fue muy horrible la situación, ya que se escuchaba muertos a la esquina o atrás de mi casa. Entonces, eso generaba mucho temor aquí junto al barrio, que a partir de las 3 de la tarde ya nadie salía. Entonces, y reciente con la experiencia que sí fue muy impactante, diría, para mí, porque en la esquina de mi casa mataron a un joven, ahí joven de 18 años, que, bueno, hubo dos muertos en ese entonces, pero mataron más allá. Y eso sí fue muy horrible porque yo estaba en la casa de un amigo y me fueron a llamar y sí se escucharon las balas porque fue cerquita. Y mi madre me fue a llamar, todo un caos aquí, todo el barrio. Y ahí salieron, todo eso. Otra vez pasaron esas motos y nuevamente todo el mundo salió, porque cada vez que uno escucha motos por aquí que van así, todo el mundo como que está psicoseado, condicionado a eso y vágate, todo el mundo corriendo a sus casas a encerrarse. Entonces sí ha generado bastante temor, sobre todo por aquí la ciudadela, incluso a mí. Entiendo. ¿Podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana que haya influido, perdón, en tu percepción cuando hablamos de inseguridad ciudadana? Este, bueno, la experiencia que te digo de ese muchacho que murió y de ahí que se escuchaba tantas cosas así, de las bandas que están tomando la ciudadela, que uno de, bueno, esos grupos así, que habían, que estaban persiguiendo al líder, que no sé qué, y que cosas así. Entonces, sí influenciaba mucho temor, más que todo en mi familia. Bueno, mi mamá sí es muy miedosa en eso, entonces nunca me dejaba salir, así como 3 de la tarde, 4, que todas esas horas ya, que le llaman la hora boba. Entonces, sí, ha generado bastante temor y yo casi no salgo a esas horas así. O cualquier cosa que se escuche, por ejemplo, también que dicen que cuando se escucha juegos pirotécnicos ya es porque ya han matado a alguien, esa es una señal. Entonces eso también ha influenciado bastante en la percepción que tengo, que escucho uno y yo, ves esa cosa, ya mataron a alguien. Entonces, eso también por lo que se ha escuchado del barrio, lo que dicen, entonces eso también ha influido bastante en mi pensamiento. Entiendo. Em, Como para detallar un poquito más, ¿cómo esta experiencia impactó en tu forma de sentir o pensar cuando se habla de esta inseguridad ciudadana? Bueno, antes, cuando no se escuchaba nada de estas cosas, pues uno vivía tranquilo, ¿no? Yo salía a jugar con mis amigos y no se escuchaba nada de eso y pues era normal. O sea, estar afuera a esas horas de la tarde y nada. Pero ahora que ya se puso la cosa más seria y se escuchan tantas cosas, pues bueno, pues sí ha cambiado bastante cómo ha influido en todo esto en eso, porque casi ya tampoco salgo, mi mami tampoco me deja salir solita, cada vez que es ir a la iglesia no me deja ir solita, tipo 7 de la noche, a veces me le pongo hasta brava, ¿no? Que tengo que ir porque me toca servir, cosas así, pero me dice que no, llama a alguien de los chicos para que te venga a ver, entonces todo eso ha cambiado bastante. Aquí en la rutina también, que no me deja salir ya sola, si no, ándate en grupo, cosas así.
Entiendo. María, ¿puedes Ujú. decirme qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? Bueno, emociones, mucho miedo, ansiedad, preocupación, porque, bueno, reciente, bueno, no me quisieron robar, como nunca había experimentado estas cosas, yo siempre he imaginado como que si me llegan a robar esto, no, voy a hacer la fuerte, cosas, pero no. Al ver la realidad y la experiencia que pasé el semestre pasado, sí fue demasiado diferente a lo que yo pensaba. Sentí demasiado miedo, los nervios, como no tienes idea, me atacaron ahí que quería hasta llorar y salir corriendo se me venían bastantes pensamientos así como que sal ahora o bájate el bus, porque se subieron esos hombres y sí, bastante miedo me causa. Peor que nunca he pasado por estas cosas. Entonces, sí. Entiendo, gracias por compartirme esta experiencia. María, ¿de qué manera tú crees que las noticias, redes sociales o medios de comunicación puedan bueno, influyen en tu percepción acerca de la inseguridad ciudadana? ¿Puedes repetirme la última parte? Se cortó un poco. Ya, que ¿de qué manera tú crees que las noticias, redes sociales o medios de comunicación influyen en tu percepción de la inseguridad ciudadana? Sí, ha influenciado bastante. Por ejemplo, bueno, yo casi no escucho noticias, pero a veces en TikTok salen los reels y salen cada asesinato que ha pasado en, no sé, en Guayaquil o en cualquier lugar, pues sí genera un poco de temor más que todo. Bueno, mi mamá que sí es bien miedosa y a veces me dice, no, que no sé qué, no, no vayas sola o no vayas por estos lugares. Entonces yo me abstengo a eso, ¿no? Y sí, sí causa bastante temor, miedo, porque yo sí voy en el bus y siempre me imagino tipo, uy, no, si se vienen a robar, se trepan en el bus a robar, cosas así, ¿qué hago? Incluso ya cada vez que salgo de la universidad tipo 1, 2, 3 de la tarde, se me vienen, yo cojo bus, pues no a esa hora, y se me vienen bastantes pensamientos que yo diciéndole a Dios Chuzo que no se suba a esta gente porque a esta hora es que se trepan más estas personas. Entonces ando con la preocupación ahí de que no se suban, de que no se suban. Entonces, sí, sí. Ahora sí, se me vienen bastante estos pensamientos. Bien, María, ¿qué relatos o experiencias compartidas por familiares, amigos o tus compañeros de la universidad han influido también en tu forma de pensar sobre este tema que es la inseguridad ciudadana? Bueno, como te decía, yo casi no veo noticias, pero también escucho a las demás personas y antes no tomaba mucha atención a esto porque yo digo, no, no creo que por aquí, o sea, yo veía el barrio tranquilo, pues no, pero se escucha una cosa, se escucha que en el arbolito hacen tal cosa o están estos grupos, casi tampoco me dejan salir, ir a la casa de mi prima porque por allá vive, porque allá están esas personas así que pasan más cosas esto. Entonces, escuchando así a los vecinos, o cuando estaba tanto esto que se escuchaba matanza por aquí por el barrio, sí, y se escuchaba todo esto, toda esa semana, cuando sucedió esto, se hablaba de eso. Se hablaba de eso, por eso mi mamá no me dejaba ni salir, no me dejaba salir, pasaba encerrada nomás. Incluso aquí la calle se puso, o sea, el ambiente tenso, ¿no? Por la muerte de este chico, sí, sí recuerdo que sí fue muy escalofriante para mí. Ujú. Ya que mencionas de que no puedes ir a visitar a tu prima por el tema que es inseguro, ¿consideras tú que el temor a la inseguridad ha modificado alguna otra conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? Bueno, sí, pero por ejemplo, cuando salgo, ¿no? Antes yo no era de salir mucho. Bueno, a la universidad, ahora que he demandado bastante, que salgo, voy para aquí, voy para allá. Entonces, yo ahora estoy más frecuentemente saliendo, pero antes no lo hacía. Y, o sea, no ha cambiado nada porque igual me toca, ¿no? Me toca salir, me toca ir a la universidad.
universidad, pero a veces mi mamá me dice, cuando pasan estas cosas, uy, no, ojalá que vayas a virtual, cosas así. Digo, no, porque eso a mí no me gusta virtual para nada. Entonces, en mi decisión, yo todavía sigo, o sea, me hago la fuerte, digamos así, porque cada vez que se suben estas personas en los buses, yo trato de no mirarla, o cuando comienzan a hablar, yo como que trato de ponerles atención y les doy ahí lo que tenga, de suelto, les doy. Entonces trato de hacerme ahí, ponerme fuerte y que no me agarre los nervios, ¿no? Porque es primera vez que experimento todas estas cosas. Como te decía, yo no salía ni sabía ni coger bus. Pero yo encomiendo cada vez que yo salgo de la casa, pues yo voy orando y le voy diciendo a Dios para que me ayude, me cuide de todo robo, todo choque, toda cosa mala que durante el día se presente. Entonces eso creo que me ha ayudado bastante porque yo salgo confiada, ¿no? Salgo confiada, bueno, Dios me va a cuidar en este día. Entonces, eso. Bien, María, ¿cómo crees que afecta este temor a la inseguridad en la vida de jóvenes universitarios? Bueno, yo pienso que sí, o el tema de que ya uno ya no puede salir libremente por las calles, no como antes, porque mami me contaba que en sus tiempos, bueno, no era tanta el peligro como ahora, y ella salía de la universidad a 10 de la noche, cogía carro, y no había ese temor de andar solas por esas horas. Entonces creo que actualmente, ahora que la maldad aquí en Ecuador se ha multiplicado bastante y se escucha bastante muertos aquí, muertos allá, últimamente creo que los jóvenes, incluso yo, ya como que ya no uno puede estar libremente por las calles, salir, todo eso, llegar tarde a esta hora, pero por el miedo, ¿no? Entonces yo creo que sí. Ujú. Bien, María, ya para ir finalizando la entrevista, si tú pudieras describir mediante alguna reflexión, frase o historia cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué podrías decirnos? Bueno, bueno, lo que yo diría, que yo sé que, bueno, base en mis principios, valores, que bueno, como soy cristiana, yo diría que la maldad igual se va a multiplicar, va a seguirse vivenciando, ¿no? Durante muchos años más. Yo digo que hay que poner en las manos de Dios, pues, toda esta situación, porque Él es el único que puede, pues, calmar por lo menos las cosas o cuidarnos, ¿no? De todas estas cosas malas que está sucediendo en el mundo actual. Yo digo que, bueno, no, o sea, el miedo, decir que no tengamos miedo es imposible, porque esto, por naturaleza, miedo a morir, miedo a que nos roben nuestras pertenencias, así es normal, pero que confiemos en Dios, que bueno, Él nos cuida y yo he visto su mano obrar en mí por el hecho que yo, cuando experimenté esto, que casi me roban, pues yo yo estaba orando en ese momento para que no me robaran y pues yo vi cómo Dios me ayudó y pues puedo decir que Él existe y Él nos puede cuidar de todo mal. Así es, María. Bueno, hemos finalizado la entrevista. Te agradezco sinceramente por tu tiempo, disposición y colaboración. Tus respuestas han sido muy valiosas para comprender cómo los estudiantes de psicología pues construyen estas percepciones, experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. Toda la información que ha sido proporcionada pues será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación. Así que muchísimas gracias por tu participación. Bien, buenas tardes, mi nombre es Caroline Méndez, soy estudiante de la carrera de psicología y actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana en estudiantes de la carrera de psicología.
Como ya previamente firmaste el consentimiento informado, te vuelvo a recordar que tu participación es voluntaria y que toda información proporcionada pues será utilizada únicamente con fines académicos. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ella. Aquí no existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es conocer tu punto de vista y tu experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Claro, no tengo ninguna duda. Bien, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Creo que viene más que nada la violencia física que viene junto con los robos, el asesinato y todo eso. Pero también viene bastante lo que viene siendo la pobreza, porque hay mucha gente de que, por ejemplo, si una persona muy pobre se cae, muchas veces no tienen cómo atenderse. Entonces, también es inseguro eso para ellos. Así es. ¿Podrías describirme la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente en tu entorno? Mm, la verdad es que da miedo salir, por ejemplo, a comprar aquí, da miedo cruzar la calle para ir al mercado, genuinamente. Da miedo estar caminando por la calle y que de la nada te pasa una moto al lado. La moto ni siquiera tiene que bajar la velocidad. Con que pase una moto y estén subidas dos personas, ya da miedo. O cuando estás caminando solo por un lado y ves que viene un grupo del otro lado, da miedo estar en la calle, da miedo salir de tu casa. Entonces, esa es un poco la situación que estamos viviendo ahorita. ¿Podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana que haya influido en tu percepción de inseguridad? La verdad es que sí, pero es un poco heavy, la verdad. Eh, hace años ya, una tía de una prima, porque no es tía mía, a ella la secuestraron, a ella la tuvieron como 2 semanas secuestrada y le hicieron cosas que imperdonables a esa chica. Y de ahí, por ejemplo, ahorita poco último mataron a un tío, en San Lorenzo mataron a un tío. Y mi tío era una persona muy amable, muy trabajadora, o sea, genuinamente no le hacía nada a nadie, pero lo mataron, ¿no? Entonces, son esa clase de cosas que me hacen preocupar bastante y me hacen dar miedo, me hacen sentir insegura. ¿Cómo crees que esta experiencia que me estás contando impactó en tu forma de sentir o pensar cuando se habla de inseguridad ciudadana? Creo que la verdad, desde que pasó eso me siento mucho más insegura de antes, o sea, de que no es como que antes no nos sintiéramos inseguros, pero es que es más como, es peor ahora, se siente el peligro muchísimo más presente. Como que antes podías decir de que, ay, bueno, no me va a pasar a mí o lo que sea, y Ujú. ahora no es tanto así, ya es como que ya genuinamente tienes miedo, hagas o no hagas, estés en un sitio que tú digas, ay, voy a San Marino seguro, hasta en el San Marino da miedo. Entonces, ya, ¿Qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? ¿qué emociones voy a sentir? Pues? Me da miedo, da mucha ansiedad, da repelús el imaginarte tan siquiera de que podría ser víctima de un peligro, de un delito, del que sea, así, del que sea de un robo, da miedo. Así es. Nayeli, ¿de qué manera tú crees que las noticias, redes sociales o medios de comunicación han influido en la percepción que tú tienes acerca de la inseguridad ciudadana? Yo siento que han influido en el sentido de que como todos los días hay robo, todos los días matan, todos los días pasa algo, te sientes mucho más inseguro, pero al mismo tiempo se siente un poco bien, entre comillas, no es que se sienta bien, pero por lo menos estás informado de que están pasando las cosas, cosa que si se llega a pasar algo, puedes decir, ok, pero es la situación del país, no solo fui yo, no solo fue mi mala suerte, estamos así, el país se encuentra así. Fue diferente fuera de que no dijeran nada y tú sales a la calle confiado de que todo está bien, de que el país es seguro, que lo que sea, y te pasa algo y te traumas más de lo que te traumarías. Por ejemplo,
te roban, pero tú ya sabías que era zona, ¿me entiendes? Entonces ya llega un cierto punto de que sí es trauma, pero ya empiezas a culparte a ti mismo más que culpar al criminal. Lo cual no digo que esté bien, pero es algo que pasa. Bien, ya habías mencionado el relato de lo que sucedió con la tía de tu prima o con lo que sucedió con tu tío. Pero ¿crees que haya otro relato o alguna experiencia compartida por algún familiar tuyo, amigos o compañeros de la universidad que también hayan influido en tu forma de pensar cuando se habla de la inseguridad? Sí, pero siento que este es un poco más banal, como quien dice, porque, por ejemplo, yo tengo la esperanza de que si algún día me roben como le robaron a una tía, que ni lo sintió. Genuinamente, mi tía estaba en la metrovía y le abrieron la mochila y le sacaron los celulares porque ella cargaba dos celulares. Y yo, genuinamente, yo espero que si algún día me roban, me roben así. Que yo ni me entere. Yo siento que me dolería, pero me dolería mucho menos y me traumaría mucho menos que si me roban feo, como están robando. Bien, ¿consideras Yo que siento que si yo no me entero, ya es como que ya. consideras que este temor a Pero a la inseguridad ha modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? sí, la verdad es que sí. Yo soy una persona a la que a mí me gustaría salir. Yo no salgo mucho, pero a mí me gustaría salir más seguido. A mí me gustaría, no sé, o sea, de que si tú me invitas de que, ay, vamos al centro que tengo que comprar muchas cosas, yo iría. A mí me gustaría ir. Pero ahora si me dicen, ay, vamos al centro que tengo que ir a comprar algo, y yo de que, ah, ¿y vamos a dónde? La que tiene que ir a comprar es usted. Vaya, sea feliz. Porque me da miedo, o sea, genuinamente me da miedo. Sí. Y bueno, Entonces, eso. Siento que hay muchas cosas. con todo lo que hemos hablado, bueno, me has relatado, ¿cómo crees que este temor a la inseguridad afecta en la vida de jóvenes universitarios? Yo siento que afecta bastante porque nosotros nos tenemos que ir de ley a la universidad, pero también, por ejemplo, el próximo semestre nosotros tenemos que ir a prácticas. Entonces, no vas a estar, de que por lo menos en la ciudad de la universitaria tú te sientes seguro de que, ay, sacas tu celular, te acuestas en el piso. Bueno, no en el piso, pero en el pasto, X. Pero ya el próximo semestre tenemos que estar por fuera. ¿Y qué seguridad nos dan por fuera? Están matando mucha gente de nuestra edad. Y el otro día me dio muchísima pena de que literalmente eh, decapitaron a una chica. 20 años tenía ella, en plena calle. Entonces, no hay seguridad, genuinamente no hay seguridad. Bien, y ya para ir finalizando la entrevista, si tú pudieras describir mediante alguna reflexión, historia o alguna frase, cómo se vive actualmente este temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué dirías? Si yo tuviera que describirlo, Ujú. ¿cómo si tuviera que describirlo? Si lo puedes describir en alguna reflexión o alguna historia o alguna frase en la cual puedas describir cómo se vive actualmente este temor social frente a la inseguridad ciudadana. Se vive con miedo, se vive constante, más que nada. No es solo de que, ay, voy a salir, tengo miedo. También muchas veces tenemos miedo de que entren a tu casa o que muchas veces antes estábamos tranquilos porque, por ejemplo, yo no soy criminal. A mí no me van a meter un balazo porque a mí no me gustan. Pero ahora también está esto de que o te confunden y te matan, o estás con un amigo y lo confunden a tu amigo y los matan a los dos, o simplemente por darle uno le pegaron a todos, o pasa alguien loco con su pistola que quiere celebrar que mató a alguien más y los mata a ustedes también. Entonces es un peligro constante. Muchas veces ni siquiera es que te quieran disparar a ti. No sé si viste la otra vez que querían dispararle a un chico, eh, creo que fue en San Lorenzo mismo, pero la bala atravesó la pared y llegó a alguien dentro de la casa. Ya ni siquiera en tu casa estás seguro. Entonces se vive constante y nos tiene mal, genuinamente nos tiene muy mal. Así es, Nayeli. Bueno, hemos finalizado esta entrevista. Quiero agradecerte por tu tiempo, disposición
y colaboración. Tus respuestas han sido muy valiosas, pues, para comprender cómo los estudiantes de psicología construyen estas percepciones y experiencias relacionadas con el temor social frente a la inseguridad ciudadana. Esta información que me has proporcionado pues será utilizada únicamente con fines académicos dentro de esta investigación, así que muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, mi nombre es Caroline Méndez, soy estudiante de la carrera de psicología y actualmente me encuentro realizando una investigación académica titulada Análisis de las narrativas sobre el temor social por inseguridad ciudadana por estudiantes de la carrera de psicología. Como ya previamente firmaste el consentimiento informado, te recuerdo que tu participación aquí es voluntaria y que toda la información proporcionada pues será utilizada únicamente para fines académicos. El propósito de esta entrevista es conocer tus experiencias, percepciones y opiniones sobre la inseguridad ciudadana y el temor social asociado a ella. Aquí no existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante aquí es conocer tu punto de vista y experiencia personal. Si no tienes ninguna duda, daremos inicio a la entrevista. Buenas tardes, sí. Ya. Como primera pregunta tenemos, cuando escuchas la expresión inseguridad ciudadana, ¿qué ideas o imágenes vienen a tu mente? Robos, secuestros, es lo que viene a mi mente cuando escucho esa palabra. Bien, ¿cómo describirías la situación de inseguridad ciudadana que percibes actualmente, pero en tu entorno? Podría decir que la percibo de una forma muy negativa, ya que todos los lugares en este momento son muy inseguros. Sea donde sea, siempre hay una muerte, un robo, un secuestro, cosas así. Entiendo. ¿Podrías contarme alguna experiencia personal o de alguna persona cercana que haya influido en tu percepción de inseguridad? Cuando estaba más pequeña, fui a visitar a una amiga y cuando la fui a visitar, de la nada se bajaron dos personas en moto con un arma y me amenazaron y me robaron el celular que cargaba en ese momento. Y desde ahí, no, no es como que le tenga miedo a las motos, pero rara cuando estoy en un lugar, ya sea que está como que muy sólido o oscuro o estoy de por sí sola y siento que una moto se acerca a mí, o tengo ese pánico o ese miedo o ese temor, por decirlo así, de que en cualquier momento me van a amenazar, me van a decir que les dé mi celular o cualquier cosa, van a intentar arrancharme. Respecto a la experiencia que me acabas de contar, ¿cómo crees que impactó en tu forma de pensar o sentir cuando se habla de la inseguridad ciudadana? Siento que impactó, disculpa, de una forma muy negativa, como ya lo he mencionado, ya que cuando uno vive ese tipo de experiencias, uno eh, tiene ese miedo constante de que en cualquier momento puede volver a pasar o a alguien, algún familiar o a alguien le puede suceder eso. Y eso es como el pensar de todo el mundo cuando alguien sale de la casa. Solo esperamos que vuelvan con bien a la casa y listo, porque con la inseguridad que está viviendo actualmente el país es muy complicado eso. Bien, Valesca, ¿qué emociones experimentas cuando piensas en la posibilidad de ser víctima de un delito? Qué emociones, preocupación, por decirlo así. Siento mucha preocupación, me da mucha ansiedad en ocasiones. De solo hecho pensar de cuando una amiga o un amigo me cuenta, ay, me pasó esto, ya sea en la metrovía o en mi casa, me robaron o algo así, me pongo a pensar mucho en qué voy a hacer si me llega a suceder a mí. Bien, ¿de qué manera tú crees que las noticias, redes sociales o medios de comunicación influyen en tu percepción cuando se habla de inseguridad ciudadana? Influye mucho, ya que más que todo en las redes sociales, la gente, por decirlo así, por morbo, graba a veces cuando matan a una persona o cuando está pasando ese tipo de cosas, porque nadie se puede meter por el miedo de que también le puedan hacer algo. Entonces, influye, siento que de una manera muy negativa en mí ver las redes sociales y ver que de la nada suben un video de que mataron a una persona en tal lado, que le robaron a otra persona,
porque en muchas ocasiones no lo hacen por el querer comunicar, al menos las personas que lo suben a TikTok o a Facebook, cosas así, sino lo hacen por el morbo de que grabé esto y quiero que la gente lo vea. Y en las noticias siento que en muchas ocasiones no se informa de lo que está pasando actualmente en el país. Rara es la vez que informan de un tema o algo así, por lo mismo de la inseguridad y que la gente tiene temor de que les pase algo o porque, por diversas ocasiones. Bien, asimismo, ¿podrías decirme si algún relato o experiencia compartida de algún familiar, amigo o compañero de la universidad han influido en tu forma de pensar sobre este tema de la inseguridad social? Yo diría que ahora poco a una amiga que iba en la metrovía, la rancharon el celular y ella estaba mandando un mensaje para decirnos que ya estaba cerca, que la esperemos. Y una persona se bajó por la ventana, le arranchó el celular. Entonces siento que influye mucho en mí el hecho de que casi no uso transporte público, por decirlo así. Más que todo me manejo en taxi siempre, ya sea haciendo taxi ruta, pido por una aplicación o por alguna cooperativa confiable, porque me da miedo el hecho de subirme a un bus y que me roben. O sea, tengo eso de que si voy sola me puede pasar algo. Por eso es como que siento que sí influye mucho lo que me cuentan las personas que conozco, lo que escucho o cualquier situación que a mi alrededor se comente. ¿Consideras que todo este temor a la inseguridad que has venido contando, crees que este temor ha modificado alguna conducta, hábito o decisión en tu vida cotidiana? Considero que sí, ya que en muchas ocasiones cuando salgo sola, no llevo celular. Y antes yo iba con celular a todos lados. O sea, la inseguridad siempre ha existido, pero de un tiempo para acá es mucho más grande esa inseguridad que existe en el país. Entonces, no llevo el celular, trato de ir sin tarjeta, sin cartera, trato de ir sin nada. Y eso es lo que ha cambiado en mí, en que salgo, o sea, prefiero no estar comunicada con la gente a que salir y en algún momento me quieran robar. Pero también el hecho de que a veces uno sale y no lleva nada con el temor de que para que no te roben, pero de la nada te pueden hacer algo si cuando te intentan robar no tienes nada. Así es. Bien, y todo lo que me has contado respecto al temor, ¿cómo crees que este temor a la inseguridad afecta, pero en la vida de los jóvenes universitarios? Les afecta demasiado, ya que hay personas que viajan desde lejos para ir a estudiar, ya sea en la mañana o cuando salen muy tarde les toca agarrar buses para irse a sus casas. Algunos viven en zonas muy peligrosas, entonces siento que les afecta en múltiples, por decirlo así, en múltiples ocasiones, ya sea si sales temprano, si sales tarde, porque los ladrones no tienen como que una hora específica en robar, o sea, ellos roban cuando ellos quieren, entonces les afecta demasiado en el hecho de que no todos tenemos eso de poder movilizarnos en auto, no todos tenemos auto, no todos podemos manejarnos por taxi, sino que la mayoría de estudiantes, si no me equivoco, se maneja ya sea en bus o metrovía. Así es. Bueno, y ya para ir finalizando la entrevista, si tuvieras que describir mediante una reflexión, alguna historia o frase, cómo se vive actualmente el temor social frente a la inseguridad ciudadana, ¿qué podrías decir? Una vez escuché que una señora me dijo de que el temor siempre va a existir, pero va a depender de nosotros, o sea, porque el temor exista, no es que nosotros vamos a dejar de salir, porque el temor, como yo lo mencioné, siempre va a existir, pero no por eso podemos dejar de nosotros de salir o dejar de vivir porque el temor va a estar ahí, pero nosotros tenemos que tratar de sobrellevarlo, ya sea que por la situación en la que está pasando el país actualmente, es muy complicado sobrellevar este temor, pero debemos hacerlo, porque si no lo hacemos, vamos a estar solo encerrados en nuestras casas y nos vamos a perder de vivir muchas experiencias, ya sea con amigos, con familia y cosas así. Bien, Valesca, hemos finalizado la entrevista. Te agradezco por tu tiempo, disposición y colaboración. Tus respuestas son muy valiosas para poder comprender cómo los estudiantes de psicología pues construyen sus percepciones y experiencias relacionadas con el temor social pues frente a la inseguridad ciudadana. Toda la información que me has proporcionado será utilizada únicamente para fines académicos dentro de esta investigación. Así que muchas gracias por tu participación.